Bueno, estamos con Alex Rey, director, guionista, productor, montador, compositor, ilustrador. Y en la última, cantante también. Cantante. Actor de voz, no sé si lo dije, pero bueno. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como dije, haces todo eso. Sí. Cortos. Por pura necesidad, pero sí, lo hago yo. Al final empecé, como digo, por pura necesidad, porque no quería, me sentía mal liando amigos a los que no les podía pagar, coordinar agendas, todo eso me estresaba muchísimo. Me ponía a sudar y me ponía muy nervioso. Y dije, bueno, ¿por qué no voy a pensar mejor unas historias que pueda contar yo solo haciendo mis dibujitos, ya que soy ilustrador también? Pues voy a probar a hacerlo así y me quito de encima un montón de estrés. Y empecé así, por solucionar un problema que tenía con ese tema. No tenía medios, no tenía una buena cámara, no tenía un equipo de sonido, no tenía dinero para alquilar todo eso. Entonces dije, bueno, pero yo quiero contar historias, pues voy a hacerlo así, a ver qué tal. ¿Pero empezaste con cortos de animación o empezaste con No. Mi aspiración siempre había sido, yo me veía como un director de videoclips, al que los grupos le llamaran, Alex, haznos un videoclip de los tuyos, ¿no? Yo me veía haciendo ficción, también cortometrajes de ficción con actores, y eso era lo que yo quería, para luego saltar al largometraje y todo eso, pero vi que es un camino que requiere muchos recursos y echarle también mucho morro a la hora de, pues eso, en los principios, pues conseguir que todos tus amigos trabajen gratis para ti y todo eso. Entonces yo no tengo esa personalidad de conseguir que toda esa gente se embarque en mi proyecto por la cara. Hay gente que sí, es fabuloso, ¿no? A mí eso no se me da bien. Entonces, cuando hice mi primer cortometraje de ficción así medianamente en serio, que fue en 2013, vi que yo no podía ya superar esa cierta línea de calidad. Entonces me iba a quedar una cosa mediocre y enseguida dije, pues me voy a pasar a la animación. Ahí lo decidiste, ¿no sabías que te gustaba la animación hasta ese entonces? Sí, siempre me había gustado porque yo soy ilustrador, yo dibujaba desde muy pequeñito y yo cuando veía series de animación lo proyectaba como un sueño, ¿no? Me encantaría hacer una serie de animación, sobre todo cuando descubrí South Park. Yo me veía en algún momento de mi vida haciendo eso. Pero no era como el proyecto inmediato, era como cuando ya sea un director de largometrajes, entonces me pasaré a hacer series de animación. Y tuve que hacerlo así, al revés. ¿Y te formaste para eso? No me formé específicamente para animación. Yo tengo estudios de realización de cine y televisión y soy ilustrador, tengo estudios de ilustración, pero básicamente es de todo lo que he visto y lo que veo, de donde aprendo, ¿no? Cómo contar historias y eso. Y no tengo una formación concreta de animación, ni siquiera utilizo un programa específico de animación para hacer mis cortos, que eso es algo que sorprende mucho a la gente que trabaja en animación cuando les digo que lo hago todo con el Sony Vegas, que es un programa de edición bastante mediocre, digamos, no es profesional, y yo adapté mi sistema y mi manera de trabajar al Sony Vegas. Entonces, al final, todo lo que hago lo hago así y tiene una estética particular porque lo hago ahí. Pero de momento me va bien así. Y, por ejemplo, en el caso de los cortos de animación, que vos ponés todo, ¿eso también es una cuestión práctica o de necesidad también como en el resto de las cosas? Al principio fue
puramente práctico. Yo quise probar sobre todo participando en el No Todo Film Fest, que es un festival muy conocido aquí en España, que básicamente tus cortos no pueden durar más de 3 minutos y medio, ¿no? Entonces dije, bueno, yo había competido un par de veces con cortos de ficción, pero no me comí un rosco porque había como 10.000 participantes. Sin embargo, de animación solo había 10. Entonces dije, bueno, yo puedo hacer algo de animación y tengo muchas más opciones así, por estadística pura. Entonces lo hice así por salir del paso en esa convocatoria. Puse yo todas las voces de ese cortometraje que se llamaba Metáfora y dije, pues no queda tan mal. Si me lo trabajo un poco más, bueno, vamos a ver. En la siguiente edición, pues ya lo hice en color. El primero era solo lápiz. Luego ya, pues lo hice en color. Después ya en el tercero ya me curré unos escenarios más complejos y tal. Entonces, poco a poco lo que fui descubriendo es que yo tenía un sello, una forma de hacer que a la gente le gustaba y entonces ya decidí, porque muchos me ofrecían, yo te puedo hacer voces de no sé quién o de no sé cuánto. Si quieres yo te hago los fondos. Y dije, yo lo agradezco, pero voy a seguir por este camino a ver qué pasa. Para que tenga todo un sello. No le voy a gustar a todo el mundo, obviamente, como con cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero al que le guste, lo va a identificar enseguida. Entonces, y además me ahorro muchas discusiones de, no, hazlo así, hazlo así. No, está todo aquí en mi cabeza. A veces ni siquiera me escribo un guión porque no lo tengo todo ahí. Entonces, pues bueno, voy haciendo y ya está. Y lo que empezó siendo una necesidad, ahora es un sello que quiero aplicar a todo lo que hago. Claro. Eso te iba a preguntar si escribías primero el guión, pero no. O sea, ¿cómo se te ocurre una idea para...? Normalmente tengo muchas ideas ahí pululando, ¿no? Y cuando encuentro el momento de sentarme a hacerlo, que a veces es complicado, por cuestiones familiares, pues cuando encuentro ese momento o esa ventana temporal de a lo mejor parece que voy a tener unos días para poder hacer algo, arrancar algo, ¿no? Entonces ahí lo que hago es, las ideas que tengo más frescas por ahí son las que cojo. Me nutro un poco de la inmediatez del momento. No estoy madurando muchísimo tiempo una idea porque es que al final se me olvidan. Y no tengo la disciplina de apuntarme las cosas, la verdad, que es un error. Entonces, cuando me siento a hacer algo, es lo que en ese momento recuerdo o lo que se me ha ocurrido esa tarde o el día anterior. Lo combino como sé y me lanzo a escribir los diálogos, lo primero. Porque mis cortometrajes son básicamente personajes hablando. Entonces, lo que hago es escribo los diálogos conforme me van saliendo. Pienso un poco cómo actuarían esos personajes que he imaginado y los escribo del tirón. A lo mejor al día siguiente le pego un repaso, pero no mucho más. No me gusta estar todo el rato matizando el guión, no voy a cambiar esto porque esto no funciona. Tampoco tengo paciencia para eso. Entonces necesito pasar siempre al siguiente paso lo antes posible para ir rápido, porque no tengo tampoco mucho tiempo para hacerlo. O sea, una vez que empezás, terminás. Sí, entonces eso genera dos cosas. Lo bueno es que los diálogos son muy frescos. Claro. Son muy coloquiales a veces porque es como lo he soltado en ese momento. La parte mala es que cuando estoy en un proceso ya muy avanzado del cortometraje, que ya lo tengo animado o tengo ya prácticamente todo hecho, descubro errores que me cuesta muchísimo corregir, porque tengo que regresar al punto inicial, volver a grabar a lo mejor unos diálogos, corregir algunas partes, y eso me genera una tonelada de trabajo muy fastidiosa. Pero bueno, así soy, un poco desordenado. ¿Qué le vamos a hacer? Y, a ver, entonces, bueno, trabajar en solitario es agotador, pero te acostumbraste y por lo visto delegar no tenés pensado. Si se dan las circunstancias, yo estoy deseando delegar. Yo tengo un proyecto de una serie de animación para adultos que si sale, yo no puedo hacer el 100% del trabajo. No puedo hacer 10 episodios de media hora yo solo en un año. A lo mejor, si me obligan, lo puedo hacer. Pero lo mejor sería delegar ciertas partes, ¿sabes? Pero como todavía no he llegado a ese punto, pues ahora mismo no tengo problema en hacerlo yo todo, porque así tengo un control absoluto
de lo que quiero hacer y no malgasto energía explicándoselo a alguien para que le dé al botón, si ya le puedo dar yo. Energía y tiempo. Energía y tiempo, sobre todo, que el tiempo ahora mismo es, para mí, 1 hora de trabajo es como un lingote de oro, ¿sabes? Entonces, pues, incluso por una cuestión práctica de me levanto hoy a las 4 de la mañana y lo hago, ¿sabes? No tengo que despertar a un compañero o molestarle con correos ni nada, ¿sabes? Pero la música también haces. Bueno, hago apaños musicales de resampling o me apaño con músicas libres. Procuro, salvo en el último cortometraje, que hay una historia ahí, una anécdota, si quieres te la puedo contar, muy guay. En el último cortometraje, que lo voy a lanzar ya ahora en mayo, y en Movistar estará en junio, se llama Pobre Marciano, y es un cortometraje que yo, esto que te digo, que siempre tengo ideas ahí por ahí encima y a veces las pesco, pues yo siempre había querido hacer algo con una canción muy famosa de los 90, de los Crash Test Dummies, que es un grupo canadiense, que se hicieron súper conocidos en los 90, con una canción que era... Sí. Entonces, con esa canción yo digo, es como muy bizarro y muy friki, ¿no? Y tengo que hacer algo con eso. Entonces, un día, el año pasado, me puse, escribí los diálogos, escribí la historia, me puse a dibujar. Además dije, quiero que sea el trabajo más currado de toda mi carrera. Voy a currarme muchísimas más escenas que en el resto de cortometrajes. El dibujo tiene que verse con mucho más detalle y tal. Entonces estuve 1 año haciendo todos los dibujos, solo los dibujos. Luego ya hice la animación, lo monté todo, y cuando ya acabé el trabajo dije, es interesante que no tengo permiso para usar esta canción. ¿Ahora qué hago? Y entonces, contacté con el grupo por Instagram y me dieron permiso para utilizar la canción. O sea que en este caso la canción es de ellos, pero estoy usando un cover de piano y la canto yo, para no tener que utilizar la grabación y no meterme en temas de derechos que tenga que pagar y no sé qué cosas. Entonces... O sea que te sorprendes de vos mismo, ¿no? Sí. Supongo. Uy, la sorpresa fue mayúscula. Claro. Por un montón de cosas. Me salió bien. Cantar. ¿no? Sí, en esta clase. Hacer voces diferentes, supongo, sin haber estudiado locución o vano. No estudié nada de eso, pero siempre he sido muy payaso. Claro. Desde pequeñito me gustaba imitar a los personajes de la tele, entonces se me daba bien. Se ve que pues tengo oído para eso, ¿sabes? Yo la declaración de la renta no te la puedo hacer porque soy un absoluto desastre, pero te puedo imitar a quien quieras. Entonces, pues si ese es mi superpoder, lo aplico en mis cortometrajes. ¿Te sorprendió alguna vez la reacción del público en algún cortometraje tuyo, por ejemplo? Pues sí. A ver, yo cuando hago mis cortos no se lo enseño ni siquiera a mi mujer en casa. O sea, hasta que no está terminado, yo no sé si tengo algo divertido o tengo una basura. Entonces, siempre estoy con esa incertidumbre y es un proceso largo y tengo que ir con mucha fe en mí mismo, decir, bueno, si a mí esto me hace gracia, a alguien le hará gracia, ¿no? Pero luego es verdad que cuando se proyecta en festivales y hay mucho público, sí que me sigue sorprendiendo cómo se arrancan la carcajada todos a la vez en el mismo chiste que yo escribí 1 año antes, ¿sabes? Y me sigue sorprendiendo. O sea que muy bien. En tus cortos hay humor, como sabemos, melancolía o crítica. ¿Cómo encontrás ese equilibrio? Supongo que es el enfoque mío. O sea, cada uno tiene sus valores, su sentido del humor y su forma de ver la vida, ¿no? Por ejemplo, hay cosas del humor que a mi mujer le parecen muy cafres y no le hacen gracia. Pero a mí sí, a mí me parece gracioso. O sea, también tengo un límite, no me río de la gente débil. O sea, el humor siempre va hacia arriba, ¿no? El equilibrio está, pues, habrá quien vea mis cosas y no las vea equilibradas, pienso yo, ¿sabes? Pero no pensás en lo que va a creer la gente o lo que va a pensar la gente. Te causa gracia y claro. va. Lo primero que quiero hacer es reír. Me gusta que la gente se ría. Pero siempre hay temas de crítica social, porque yo estoy todo el puto día escuchando la radio, además, estoy muy metido en todos los temas de actualidad, me gusta, y entonces muchas veces eso se filtra en las ideas
que quiero hacer para un cortometraje. Entonces, está siempre como salpimentado de temas de los que todo el mundo habla. Temas o de visiones políticas o de sucesos concretos. Entonces, bueno, pues ese es mi prisma, ¿no? Yo lo veo así y siempre hay un poco de eso. Hay humor, pero hay crítica social, porque yo considero que está bien hacer reír, pero también un poquito pensar tampoco está de más, ¿sabes? Claro. Poquito. Porque además es que luego, perdona, en los festivales hay, a lo mejor mi cortometraje se proyecta con otros 5 cortometrajes o otros 10 y abundan mucho los dramas, sobre todo en ficción, ¿no? Se hacen mucho drama social, a veces son cortos muy duros de ver, porque son temas muy duros, y creo que si ves 5 de esos, al final la mente desconecta porque es todo demasiado. Pero si metes un poco de humor, yo he notado en los festivales que el público es como si se despertara de repente. Están viendo 5 dramones y el primero, bien, les va a emocionar. El segundo también, pero es que el tercero ya estás anestesiado. Y ya la gente está así de bajón, está... Uf. Pero cuando llega uno de humor, sea el mío o sea cualquier otro, la gente empieza a respirar y reaccionan mucho más. Aplauden más, se ríen y se agradece más. Si ahí puedes meter un mensaje, pues mejor. ¿Qué esperas del futuro? Bueno, pues como te digo, tengo el proyecto ese de una serie de animación para adultos. Espero que de una manera o de otra eso salga adelante. Ahora está en manos de un productor y bueno, a ver si se alinean los astros. Mientras tanto, yo estoy desarrollando otro proyecto similar para no estar parado y para tener siempre algo que ofrecer y mostrar. Y nada, lo que espero es pues seguir haciendo mi camino en este mundillo de la animación, donde ya empiezo a ser un poco conocido. Y bueno, que la oportunidad me pille trabajando. Eso es lo que espero. Ahora, Periquitos tuvo y tiene muchísimas menciones y premios. Sí, sí. Me sorprende. ¿Te sorprende? Muchísimo. Ese corto lo hice para subir a YouTube. Sí. Porque yo acababa de ver la película en el cine, la de Hayao Miyazaki, la última, El chico y la garza, y dije, quiero hacer un cortometraje rapidito para subir a YouTube, aprovechar que la película está en el cine y que la gente se tropiece con mi corto en YouTube y se rían un poco, ¿no?, de la parodia que estoy haciendo. Pero se lo enseñé a un amigo, me dijo, no, este corto puedes mandarlo a festivales, está muy guay. Y yo... ¿Tú crees? No sé, esto es para el momento. Y me convenció y, jolín, muy bien. Ya tiene, pues no sé si 26 premios, 70 festivales ha estado y continúa. O sea que súper bien. Está en Movistar también. En Movistar está ahora, sí, estuvo en Filming también. O sea que muy bien. Supongo que como lo hice además sin pensar en grandes aspiraciones con ese trabajo, pues bueno, salió muy bien, muy natural y eso se nota. Creo que no hay que darle muchas vueltas a las cosas, ¿sabes? Porque si no acabas cayendo en algunos clichés. No, esto así, no, porque es que siempre se hace así, es mejor. No, esto no lo van a entender, esto la gente no lo va a entender. Bueno, es que si siempre ven lo mismo, ¿cómo lo van a entender? Pues, chico, sácalo así, ¿no? Como te salga. Claro, como te salga en el primer impulso. Por supuesto, hay que corregir un poco algo, ¿no? Pero respetar ese primer vómito de la escritura, a mí hasta ahora me ha funcionado. No repaso a fondo el guión y tal. No, nunca. Llevo ya muchos cortos. Creo que la animación por ahí es más fácil. Sí. Porque pasa que a veces lo que se te ocurre o lo que pensás es, bueno, quiero hacer esto y no es viable. Claro. O es poco viable o necesitas mucho presupuesto. Pero en la animación es un poco más fácil. Claro, cualquier cosa que se te ocurra. Es que es maravilloso. Yo digo, yo qué sé, ahora estoy escribiendo eso, estoy preparando otra serie de animación para adultos y eso sería imposible de hacer en ficción porque es posapocalíptico, retrofuturista y necesitas una ciudad gigante, o sea, eso ni con todos los millones, pero yo simplemente tengo que dibujarlo y ya está. Y una vez que lo ves en pantalla, ya te lo crees y ya te dejas llevar por lo que cuente la historia. No te cuestionas nada, ¿sabes? Claro.
No dices, esto se ve falso, esto es imposible, esto no se puede hacer. No, porque es animación. Entonces tu cerebro dice, vale, aquí todo funciona. Claro. ¿Y qué lugar pensás que debe ocupar la inteligencia artificial en la animación? Bueno, yo tengo amigos que se han metido a fondo en ese tema y están yendo en paralelo a la evolución a lo que les permite esa técnica, y ya están generando pequeños cortometrajes bastante resultones. ¿Qué opino yo? Si eso me puede a mí dejar fuera, la verdad que no lo sé. Yo creo que aquí cada uno, o sea, se va a dividir, como en muchos otros sectores, las cosas manufacturadas y las cosas hechas por IA. Pero no solo en el cine o la animación, sino en el comercio, en muchos aspectos de la vida cotidiana. Entonces será la gente la que valore más lo que ha hecho un humano, o gente que no le importe que lo haya hecho un robot o una IA o lo que sea, y será una decisión normal y natural. Quiero decir que ahora será un poco convulso todo, pero llegará un momento que sea una cosa, una opción y la otra, y las dos serán válidas. Lo que sí que, por ejemplo, en el tema de animación, me imagino que empezarán a haber secciones en los festivales para cortos generados con IA, para no competir deslealmente, digamos, si es que vale la palabra, con los que se tiran un año haciendo un 3D, ¿sabes? Y que no venga uno con la IA, que solo escribes lo que quieres, te lo genera, y pueden ser muchas horas y lo que quieras, pero al final no es un año generando todos los entornos, animándolos y todo eso. No se puede comparar el volumen de trabajo. Entonces tendrá que haber secciones para una cosa y para la otra. No lo había pensado, pero sí. Incluso llegará, en 10 años habrá en los Goya mejor película de IA. Seguro. Porque ya se podrán hacer dentro de 10 años, pero tendrá que ser en otra sección. Para que no sea competencia desleal, claro. Y que continúe habiendo trabajo en la industria. ¿Algún consejo que le des a la gente que empiece en animación o que no deba hacer, sino? Pues en la animación yo lo que me he encontrado es que prima mucho el virtuosismo visual. Todo el mundo quiere sorprender en lo visual, sobre todo. Llevo unos años viendo muchos cortos de animación, estoy yendo a congresos, conozco a la gente, y es como que prima lo visual siempre, y echo en falta historias contadas de otra forma. Las hay, ¿sabes? Pero la gran mayoría es como una reformulación constante de lo mismo, pero le vamos a cambiar la estética. Y bueno, ahora se lleva la estética Spider-Man esta de 3D, que meten muchos filtros y cosas, pues venga, todos a hacer esta estética nueva. ¿Se pondrá de moda luego imitar el stop motion, pero que es 3D? Pues todos a hacer eso. Están muy esclavizados por el último grito en la técnica, ¿no? Son animadores y, claro, tienen que estar actualizándose constantemente. Pero se olvidan de que lo primero es contar una historia y contarla bien o de forma original, ¿sabes? Entonces, esa parte la descuidan. Yo lo que les diría es que vieran todo tipo de películas, no solo de animación, y que se fijaran en cómo las están contando los distintos directores, para que vieran que hay muchas maneras de contarla, y luego ya que se preocupen de la estética. Pero lo primero es fijarte en cómo hacen los demás la narrativa, ¿sabes? Entonces puedes encontrar a alguien que te guste más. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho Michel Gondry, que dirigía videoclips, un director francés súper original en la forma de trabajar. Es el que hizo los videoclips de los White Stripes, de los Chemical Brothers. Se hizo muy, muy famoso en los 2000. Entonces, cada uno se puede identificar con un tipo de director y decir, ostras, a mí me gusta lo que hace Brian De Palma, con esos movimientos de cámara, esos zooms tan así extraños. O yo qué sé, me gusta Nolan, ahora que está muy de moda para los jóvenes. ¿Qué tiene Nolan? Pues yo qué sé, la verdad que no sé qué tiene Nolan. En lo visual, ¿no? Pero algunas cosas sí. Pues fijarse en eso y luego ya aplicarlo a tu película de animación.
Porque si no, es que las historias les falta sustancia. Claro. ¿Entiendes? Entonces, mi animación es muy pobre. Apenas se mueven las cabezas, caminan con el torso cortado para que yo no tenga que animar las piernas, ¿sabes? Pero porque me preocupo de contar una historia donde no necesite todo eso. Y funciona. Yo lo digo por los resultados, no porque lo diga yo. O sea que, al final, lo primero es la historia. ¿Y hay alguna película de algún director así que te guste mucho que digas, esta la tendría que haber, o la podría haber hecho yo? ¿Podría haberla hecho yo? No. Pero que me encante, claro, hombre. Para mí, la película que me hizo ver que la animación puede emocionarte tanto como la ficción, sin que haya una persona de carne y hueso en la pantalla llorando, ¿sabes? Fue El viaje de Chihiro. Yo cuando vi El viaje de Chihiro, o sea, me conmovió tanto que dije, ostras, yo ya veía animación de hacía años, pero no sabía que podía haber una película que te pudiera remover tantas cosas solo con unos dibujos. Que el rostro del actor es importante en una película, ¿no? Es fundamental su capacidad de transmitir emociones. Pero en las películas de Miyazaki, los rostros de sus actores son muy simples. Son realmente simples. No, ni siquiera busca una perfección en la cara. En los decorados sí, pero en la cara no. Y sin embargo, me impactó tanto que dije, yo tengo que hacer algo de animación, ¿sabes? Pero vamos, no, a ese nivel ni soñarlo. Entonces, temas que se ajusten a mi técnica, South Park. Sí que lo veo como una serie que yo vi y dije, yo puedo hacer eso. Eso sí, porque es unas animaciones con recortes. Y ahí sí que me vi capaz, con muchos años de trabajo, de poder llegar a algo similar. South Park, la serie. Bueno, ¿cómo es un día ideal para vos como creador? Un día ideal sin niños. Estoy criando a los niños, entonces es difícil. Un día ideal, pues sí, sería levantarme por la mañana, tomarme un café mientras pienso, vale, ¿hoy qué va? Hoy voy a grabar mis diálogos. Ese sería un día ideal. Y luego, por la tarde, dibujar todos los decorados. Por la noche, ver unas cuantas series o pelis para recoger ideas, porque hay que seguir viendo cosas para mantener ahí la antena en marcha. Ese sería un día ideal, pero hace años ahora mismo que no dispongo de ese día ideal. O sea que claro, la idea es, si haces cine, animación, lo que sea, es ver mucho cine, como dice Maxi acá, en todos los cursos. Yo creo que el que quiere hacer cine, yo creo que algo en su interior le hace percibir que cuando ve una peli se está dando cuenta de algunas cosas, aparte de lo que es la película. Se está dando cuenta de por qué se mueve la cámara para allí y no para allá. O por qué llevamos 2 minutos con la cámara fija. O por qué en este momento de acción han quitado el sonido. Entonces, esa persona que quiere hacer cine y se da cuenta de esas cosas, lo que tiene que hacer es ver todo lo que pueda. Porque ahí es donde va a aprender más. Luego hay gente que es simple espectador y ve las películas y se dejan emocionar o divertir o lo que sea, pero no están al mismo tiempo viendo todos los códigos que hay detrás, ¿sabes? Entonces, el que quiere ser autor tiene que ver mucho. Me imagino que los escritores leerán mucho. No lo sé. Sí, se supone que sí. Se supone. Si tuvieras que animar una anécdota personal, o alguna vez lo hiciste, ¿cuál sería, por ejemplo, hoy en día? Bueno, cuando tuve mi primer hijo, al volver de la baja de paternidad, lo primero que hice al llegar a mi trabajo, pues me preguntaron todos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo? Y mi hijo había nacido con poco peso, entonces le costaba alimentarse del pecho y era muy complicado todo. Entonces fueron unos meses duros y yo se lo conté así. Esto ha pasado. Empezaron todos a hablarme y a aconsejarme, y gente que no tenía hijos, a darme consejos, a rebatirme cosas que me habían ocurrido, que eran irrebatibles, y se montó tal diálogo surrealista ahí, que esa misma noche lo escribí, tal cual lo recordaba, y al día siguiente, como aún tenía solo un hijo y era muy pequeño, había
ventanas temporales para trabajar y entonces hice el primer episodio de lo que yo quería que fuera una serie sobre mi experiencia como padre. Y quedó súper divertido. Entonces salgo yo hablando con ellos, discutiéndolo y muy bien. Quedó muy bien. ¿Cómo se llama? Estudios científicos se llama. Está en YouTube. Ah, bueno. Está muy bien. Cualquiera que haya sido padre se va a reír. Bueno, te agradecemos un montón. Nada, yo a vosotros por invitarme. Somos muy fan. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, bienvenido siempre y un placer. Para lo que sea, aquí me tendréis. Muchas gracias por invitarme. No.